Hola, soy Alex González, psiquiatra, y hoy quiero hablar de unas preguntas que me hacen con mucha frecuencia. Es muy común que me pregunten cómo sé que sufro un trastorno mental o cómo sé que debo consultar a un especialista en salud mental. Las respuestas a estas preguntas pueden parecer fáciles. Aparentemente uno simplemente podría decir, bueno, si no te estás sintiendo como de costumbre, o si estás pensando de manera diferente o comportándote diferente, eso indicaría que debes asistir a un especialista en salud mental. Sin embargo, la respuesta no es tan sencilla como parece. En general, no hay una divulgación suficiente acerca de cuáles son los síntomas de los trastornos mentales, así que muchas personas no van a saber reconocerlos en sí mismos. Por ejemplo, la mayoría de la gente que está deprimida no sabe que está deprimida, y lo mismo pasa con la mayoría de las personas que tienen trastornos de ansiedad, para citar solamente los dos grupos más frecuentes de trastornos mentales. Lo mismo pasa con otra serie de trastornos. Por ejemplo, una persona que sufre una depresión con frecuencia va a manifestar síntomas como por ejemplo la pérdida del interés y del placer por las cosas que antes solía disfrutar, va a estar triste con frecuencia o sin motivo, va a tener cambios en su apetito o cambios en su peso corporal, también va a tener cambios en el sueño, con mucha frecuencia insomnio, a veces se le va a aumentar el sueño, también va a tener problemas de concentración, problemas en la capacidad de realizar las cosas con la misma capacidad de antes, va a tener además indecisión, incluso para cosas elementales, cansancio aparentemente inmotivado, sensación de fatiga, va a tener esta persona además con alguna frecuencia ideas de muerte, ideas de suicidio, pérdida de las esperanzas en el futuro, puede que se sienta muy solo, y con frecuencia el individuo, como ha comenzado a presentar estos síntomas poco a poco, de una manera sutil, paulatina, piensa que son cambios entre comillas normales de la vida. Cree que él siempre ha sido así y no recuerda que en una época no era así. Así que la mayoría de las depresiones se sobrellevan como una carga. Hay que anotar que la mayoría de las depresiones son leves o moderadas, entonces cuesta más trabajo reconocerlas. Y para completar las cosas, muchas depresiones se manifiestan con síntomas físicos. Por ejemplo, las depresiones se manifiestan con dolores en el cuello, en la espalda, en la cabeza, incluso migrañas, se manifiestan con fibromialgias, se manifiestan con alteraciones en el tracto digestivo, como estreñimiento, reflujo gastroesofágico, gastritis, se manifiestan con alteraciones en la piel, como neurodermatitis, se pueden manifestar también con predisposición a contraer infecciones, se pueden manifestar con alteraciones en el sistema cardiovascular o en la manera en que uno está respirando. Muchas veces son tan frecuentes, tan abundantes los síntomas físicos en una persona deprimida que no dejan ver los síntomas psicológicos. Eso es lo que se llama una depresión enmascarada. Estas personas no se dan cuenta que lo que tienen es un mal psicológico, infructuosamente buscan la explicación a través de consultas a médicos no psiquiatras. Pues bien, hablando un poco de los trastornos de ansiedad, una persona puede sospechar que tiene un trastorno de ansiedad cuando vive permanentemente en alerta, creyendo que algo malo le va a pasar. Está la expectativa de que algo que ella no sabe qué es, pero que es grave, va a ocurrir. Esta persona va a estar tensa a nivel muscular y a nivel psicológico. Esta es una persona que le va a costar trabajo conciliar el sueño, que no se va a sentir relajada nunca, va a tener la incapacidad para poner la mente relajada, por decirlo de alguna manera. Estas son personas que pueden experimentar oleadas de calor, oleadas de frío, miedo a enloquecer, miedo a morir, intenso malestar psicológico, una sensación de estar estresado constantemente. Además de eso pueden presentar hormigueos, mareos, vértigos, que no es lo mismo. Puede presentar además náuseas, vómitos, diarrea, sensación de picor o escozor en diversas partes del cuerpo y una sensación de no poder relajarse para realizar las actividades cotidianas. Esto lo puede experimentar una persona ansiosa a lo largo de todo el día o sencillamente por ratos. Hay individuos que tienen lo que se conoce como trastorno obsesivo compulsivo.
Una obsesión es una idea, un impulso, una imagen que aflora a la conciencia en contra de la voluntad del sujeto. Él no quiere tenerla, pero no se la puede quitar. Y una compulsión es un acto mental o un comportamiento que la persona experimenta como absurda, no quiere realizarla, pero tiene que realizarla. Generalmente se presentan en respuesta a una obsesión. Por ejemplo, una persona puede tener la obsesión de que está contaminado, entonces se lava las manos 100 veces al día. O una persona puede tener la obsesión de que no ha cerrado las llaves del gas o no ha apagado las luces, entonces tiene que ir a chequear, a comprobar si lo hizo. Hay personas que experimentan una serie de pensamientos que se le vienen a la conciencia en contra de su voluntad y lo perturban constantemente. Y otros necesitan que todas las cosas estén arregladas de una manera simétrica, o por colores, o por tamaños, etc. Es algo bastante molesto y las personas con trastorno obsesivo compulsivo no consultan porque les da miedo a que la gente crea que están locos. También podríamos mencionar que esos son los trastornos en los cuales es más fácil que la persona se dé cuenta de que tiene un trastorno mental, y ese fácil es relativo. Sin embargo, existen trastornos en los que es aún mucho más difícil que la persona se dé cuenta de que tiene un trastorno mental. Por ejemplo, en los trastornos psicóticos, esas personas que tienen alucinaciones, que oyen voces que le hablan, que le dicen cosas o ven cosas que los demás no pueden ver, o sea, tienen alucinaciones auditivas, visuales u otro tipo de alucinaciones relacionadas con cualquier órgano de los sentidos, o tienen un comportamiento gravemente desorganizado, por ejemplo, cambios en la manera en que se están arreglando o simplemente un descuido muy grande de sí mismos, o pueden tener además alteraciones en la manera en que expresan el lenguaje. Esas personas no van a ser conscientes de que están enfermas. Son los demás quienes van a notar sus cambios tan marcados en el comportamiento, pero ellas mismas nunca van a estar conscientes. Lo mismo pasa con quienes tienen una demencia, también llamado trastorno neurocognitivo mayor. Las personas que tienen una demencia van perdiendo la memoria, la orientación, la atención, el lenguaje, la capacidad de planear el día a día, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de participar en decisiones de la casa. Y eso es algo que se puede presentar de manera súbita o de manera paulatina. Al principio puede que la persona se dé cuenta de que está experimentando cambios, pero luego le va a ser difícil notarlo. Es responsabilidad de los familiares y allegados buscarle atención a esta persona. Otros que no tienen conciencia de enfermedad son los que tienen trastornos de la personalidad. No tienen conciencia de enfermedad. Ellos creen que su forma de ser es la correcta y que el mundo está equivocado. Algunos indicios de que se padece un trastorno de la personalidad es la desconfianza extrema, la necesidad de estar constantemente solo, el pobre control de impulsos, la inestabilidad en todas las áreas de la vida, la necesidad de ser el centro de atención, la necesidad de recibir un trato especial, pasar por encima de las normas de los demás, depender de los demás para tomar decisiones, no ser capaz de acercarse a los otros, de buscar nuevas oportunidades, no ser capaz de expresar las emociones, ser perfeccionista en exceso, muy organizado, excesivamente dedicado al trabajo, ser incapaz de dejarse llevar en un momento dado, por ejemplo por el placer sexual. Esa represión sexual es un indicio de que la persona puede tener, o puede ser un indicio de que la persona tiene un trastorno de la personalidad. Igual las personas que son tacañas en exceso o que están muy preocupadas con la higiene o son incapaces de delegar en los demás funciones. Todas esas señales pueden indicarnos un trastorno de la personalidad. Yo no quisiera dejar este breve repaso de los síntomas de los trastornos mentales más comunes sin referirme a las disfunciones sexuales. La incapacidad para excitarse, la pérdida del deseo sexual, la incapacidad para mantener una erección o lograrla, la incapacidad para alcanzar el orgasmo, el dolor durante el coito, el malestar psicológico asociado a la sexualidad. Todos ellos son indicios también de que se necesita acudir a un terapeuta. La eyaculación precoz es sumamente frecuente, así como la eyaculación retardada se presenta un poco menos, pero también se presenta. Son indicios de que se necesita atención por un especialista en salud mental. Pues bien, como se ha visto, son muchos los síntomas que pueden llevar a un individuo a consultar porque tiene un trastorno mental.
Sin embargo, uno tiene que estar alerta en uno mismo y en los demás. De acuerdo a la estadística colombiana, por lo menos el 40% de la población ha tenido al menos un trastorno mental o lo va a tener a lo largo de la vida. Y digo al menos porque uno puede tener varios trastornos mentales a medida que transcurre la vida. 40% de la población. En el caso de Colombia son 20 millones de habitantes. Uno siempre cree que uno está en el otro 60%. Uno cree que uno está en el porcentaje que no va a tener un trastorno mental. En los 30 millones de colombianos que no van a tener un trastorno mental, pero es muy probable que uno esté entre aquellos que van a sufrir un trastorno mental. Es muy fácil, es prácticamente un cara y sello. Entonces uno tiene que estar muy pendiente de la aparición de síntomas ansiosos, de síntomas depresivos, perturbaciones del sueño, de la alimentación, etcétera, etcétera, que puedan ser sugestivos de que uno está atravesando por un trastorno mental. La clave es tener los ojos bien abiertos, los oídos también bien alerta, bien abiertos, porque los trastornos mentales existen y eso es una realidad. Y para terminar con este video, hay que olvidar el tabú. No hay que tener miedo a consultar. Hay que olvidar el tabú. Consultar a un psiquiatra, consultar a un psicólogo no tiene absolutamente nada de malo y es algo que uno debe hacer si uno no está disfrutando la vida. Hay personas que creen que es normal vivir aburrido, que es normal estar irritable, que es normal estar disparándose en cualquier momento. Esas situaciones no se pueden considerar funcionales. Pues bien, mis queridos amigos, ese ha sido el mensaje de hoy. Muchas gracias por su atención y espero que les haya sido útil esta información. Hasta la próxima.